Listo. Compañeros, buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre la tarea 2, conceptualización del curso de manejo y conservación de suelos. El grupo al que pertenecemos es el número 44. Mi nombre es Dercy Lisbeth Gómez Gómez y resido en Salado Blanco, Vila. Buenos días para todos. Mi nombre es Andrea Fernanda Tovar y vivo en el municipio de Isnus. Buenos días, mi nombre es Marco Rojas Muñoz, resido en el municipio de Acevedo. Buenos días, mi nombre es Ángel Camilo Muñoz y resido en el corregimiento de Bruselas. Buenos días, mi nombre es Dora Fernanda Laino Britica y vivo en el corregimiento de Guacacayo. Ahora vamos a pasar a hablar sobre los puntos que teníamos estipulados en la guía. El primero es degradación de suelos. Bueno, la degradación de suelos es un proceso de negativo que reduce la capacidad de los suelos para seguir desempeñando las funciones características, afecta la salud y minimiza las fortalezas que tenga cada tipo de suelo. Puede obedecer tanto a causas naturales como a causas antrópicas. Diga, compañera. Bueno, la degradación de suelos es el deterioro de las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, reduciendo su capacidad productiva para brindar todos los servicios ecosistémicos que éste nos ofrece, como por ejemplo el soporte y suministro de nutrientes. También es la base fundamental para la explotación agropecuaria y forestal, hace parte del ciclo hidrológico, el almacenamiento e infiltración del agua. La degradación de los suelos se puede dividir en dos categorías. La primera puede ser por el desplazamiento del material edáfico, ya sea a causa de la erosión hídrica o eólica, y también por el deterioro de sus propiedades físicas, químicas y biológicas. La degradación física se puede generar encostramiento, compactación y deterioro de la estructura del suelo. La degradación química se puede provocar la pérdida de nutrientes, la contaminación, la acidificación y la salinización. Y la degradación biológica pues genera desequilibrios en las actividades biológicas y también se genera pérdida de los microorganismos necesarios en los procesos de fertilidad de los suelos. Los factores que más inciden en la degradación de los suelos están relacionados principalmente por las actividades humanas y las malas prácticas a las que ha sido sometido el suelo, como por ejemplo remover o modificar el tipo y la densidad de vegetación, dejar el suelo expuesto, haciendo que las gotas de lluvia sean más agresivas y generen erosión. Los cambios en la textura y en la estructura y el contenido de materia orgánica hacen que se altere la capacidad de infiltración del suelo y esto pues ocasiona escurrimiento superficial. También el cambio climático incide mucho, ya que pues en los cambios en las precipitaciones afectan la humedad y la escorrentía en los suelos. Un tema muy importante a tener en cuenta en cuanto al suelo es que este pues es considerado como un recurso natural renovable, pero a escala de la evolución del planeta. Y a escala del hombre, pues es considerado no renovable, ya que el suelo pues es muy difícil de reemplazar una vez que se ha perdido. Este proceso de formación del suelo, dependiendo de varios factores como los procesos pedogenéticos, el suelo se puede formar en menos de 1 milímetro de profundidad al año, es decir que para lograr una profundidad a la que las raíces penetran, más o menos 50 centímetros, se necesitarían más de 5.000 años para formarse. De ahí la importancia de la conservación de los suelos. Continúe, compañero.
Bueno, pues con respecto a lo que dice mi compañera, se puede decir que existen numerosas formas de degradación del suelo, pero para las actividades agrícolas hay unas muy importantes, que estas podrían ser la erosión del suelo, salinización y acidificación. Si bien estos dos tipos de degradación suponen una amenaza, puede ser considerable, ya que los agricultores la consideran como erosión normal, em, no es una amenaza menor para la fertilidad del suelo. Em, También podríamos manejarla, ya que la adopción de prácticas de conservación adecuada, como el cultivo intercalado, el establecimiento de cuencas de retención del agua y la construcción de terrazas. Esto puede reducir la erosión del suelo. Ahora bien, esas medidas no serán totalmente efectivas a menos de que se definan zonas de riesgo de erosión del suelo. Continúen. Bueno, compañero, sí, bueno, pues a modo personal y según la guía de actividad, pues el concepto de degradación del suelo, pues prácticamente es el proceso en el cual pues, los seres humanos hemos venido sometiendo nuestros suelos, afectando de manera significativa hasta el punto de dañar el mismo, dejándolos infértiles por la contaminación y malas prácticas agrícolas en nuestros sistemas productivos, buscando explotar pues, nuestros suelos en la producción de alimentos y de esta manera llegando a deteriorar como tal la capa vegetal, tanto física, química y biológicamente. Eso es todo, compañero. Siga la compañera. Bueno, para terminar con el tema de la degradación de los suelos, entonces, pues este corresponde al cambio de salud en el suelo. Y pues sencillamente es que el suelo disminuye su capacidad de proveer las condiciones necesarias y óptimas para un buen desarrollo y crecimiento de sus hospedantes, es decir, de las plantas. Y entonces, estas principalmente este proceso se debe principalmente a las actividades indebidas que realizamos nosotros los humanos. ¿Listo? Continuemos con la siguiente pregunta. La segunda es el efecto de la erosión hídrica en el suelo. Este es un proceso que se caracteriza por la degradación de las partículas primarias y de los agregados de la masa del suelo, producto del impacto de la gota de lluvia o de la abrasión y su transporte por salpicado o escurrimiento del agua. En el caso de la erosión hídrica, las lluvias e inundaciones son los principales factores que perjudican los suelos, ya que estos provocan degradación de las partículas más superficiales de este. Al igual forma, causa degradación y afectación a la fertilidad del suelo, reduciendo el rendimiento del cultivo e incrementando los costos de producción. Sí, compañera Andrea, perdón. Bueno, la erosión hídrica en el suelo es ocasionada por la dispersión y transporte del suelo a causa del impacto de las gotas de lluvia en conjunto con el escurrimiento superficial del agua. Los principales factores que controlan la erosión son la precipitación, la cobertura vegetal, la topografía, las propiedades del suelo. De tal manera que entre más inclinada y larga sea una pendiente, el suelo se va a ver más afectado por la erosión. La erosión es una de las principales causas de la degradación de los suelos y por lo general es el resultado de las malas prácticas realizadas por el ser humano, como por ejemplo la remoción de la cobertura vegetal con el fin de ampliar la frontera agrícola. Esto ocasiona que las gotas de lluvia generen mayor impacto directamente en el suelo y que por escorrentía éste sea dispersado y transportado hasta las fuentes hídricas. Los principales efectos directos de la erosión en el suelo es la pérdida de la estructura, pérdida de la infiltración y la retención de agua en el suelo. También se aumenta el riesgo de la compactación, la pérdida de partículas finas y materia orgánica, así como también de los nutrientes, disminuyendo su productividad y aumentando los costos de producción en los procesos agrícolas.
La disminución de la profundidad del suelo también se pierde y se pierde la función de brindar soporte a las plantas. También se afecta la biodiversidad tanto externa como interna del suelo y se afecta su calidad productiva y revisando el OBI, el video que había ahí, pues se indicaba que la erosión es un proceso natural, ¿no? Pero que es intensificado por el mal manejo que se le da al suelo. En algunos estudios se han registrado que bajo cobertura de selva natural, pues se registran más o menos de 3 a 7 toneladas de pérdida de suelo por hectárea por año. Pero cuando este mismo suelo es utilizado para cultivos, las pérdidas de suelo se incrementan a más o menos 200 o más toneladas de suelo por hectárea por año. Es decir, que es muy significativo el aumento en las pérdidas de suelo. El proceso de erosión hídrica pues interfiere en varios factores como el potencial erosivo de las lluvias, la susceptibilidad del suelo a ser erosionado, el largo y el grado de pendiente, como ya lo mencionaba, y la cobertura y las prácticas de conservación. Entonces, por ejemplo, la siembra directa, pues esta está asociada, siempre y cuando esté asociada a la rotación de cultivos, tiene un efecto de protección del suelo porque nos permite que los residuos de la cosecha anterior protejan el suelo de ser impactado por las gotas de lluvia. Así como también la cobertura vegetal juega un papel muy importante en la prevención de la erosión, porque permite mejorar su resistencia, aumentando el contenido de materia orgánica y estabilizando su estructura. Continúe, compañero. No, aquí es solamente para información. Bueno, pues la erosión hídrica es el escurrimiento superficial de la tierra causado por el agua del riego, la lluvia, el deshielo, la escorrentería, la mala gestión de riego. Bueno, en última instancia, el agua de lluvia es la principal responsable de este problema. El caudal del agua mueve las partículas orgánicas e inorgánicas y así las deja a niveles más bajos. Los residuos del suelo deteriorados pueden constituir un nuevo suelo o acabar en depósitos de agua cercanos. También esto tiene otro efecto. La erosión afecta a la capacidad de retención de agua por las alteraciones de contenido de materia orgánica y en el porcentaje de partículas menores, que es la arcilla del suelo. La disminución del contenido de materia orgánica también provoca alteraciones en la densidad del suelo. Continúe. Bueno, compañeros, como tal, pues a modo personal también el efecto de la erosión hídrica, pues también pues causa como diferentes situaciones, como por ejemplo el desplazamiento de la tierra por el agua. Puede ser natural o causado pues, por las malas prácticas del hombre. La erosión hídrica como tal ocurre con mayor facilidad en suelos arenosos. La erosión hídrica natural está fuera, pues, más que todo sometida por el control humano e influye significativamente sobre la fertilidad del suelo. Continúe, compañero. Bueno, por último, pues como ya todos han dicho, la erosión del suelo es el desprendimiento y el transporte de las partículas del suelo por acción de agentes principales como la energía cinética de la lluvia, la escorrentía de movimiento y también la gravedad. Y pues aparte de esto, pues es el desgaste que se produce en la superficie del suelo, pues por la acción de esos agentes externos, además del agua, también encontramos el viento. Y pues, como siempre, como todos los aspectos y todas las características que han mencionado, pues
se intensifica por el uso adecuado de los terrenos y pues por la mano del hombre y las máquinas que han estado haciendo los trabajos incorrectos dentro del suelo. Continúen, por favor. Bueno, como tercer punto tenemos lo que es la cuantificación de la erosión. Para calcular la pérdida de los suelos por erosión hídrica se aplicó la ecuación universal de pérdida del suelo de Wisheimer y Smith de 1978, usando el proceso de álgebra de mapas, la cual consiste en crear un mapa raster para cada uno de los factores de la ecuación. La importancia radica en que esta puede ser usada en cualquier región geográfica, modificando los factores de acuerdo a las características propias de la región del estudio y cuantificar la erosión del potencial. Usando una de las funcionalidades de varios expresados en la ecuación Usle y Rusle, Usle expresa el promedio de las unidades anuales del suelo a largo plazo y el Rusle estima la erosión media anual de una pendiente. Aquí encontramos la ecuación de Usle, está pues sí, especificada. Es una herramienta que permite generar los mapas de riesgos de la erosión potencial y así identificar las posibles zonas que pueden llegar a presentar baja fertilidad y desde el tema ambiental lo que genera mayores aportes a los sedimentos. Bueno, pues según la USDA, los niveles de erosión son la disminución de los contenidos de materia orgánica y de nutrientes, degradación de la estructura del suelo y disminución de la capacidad de retención de agua. Siga, compañera Andrea, y usted nos explica más sobre la ecuación. Bueno, compañera, la ecuación USLE, pues, como usted lo mencionaba, es la ecuación universal de pérdida de suelo. Es un método cuantitativo de evaluación de la pérdida de suelo por los procesos de erosión hídrica. Esta ecuación estima las pérdidas de suelo anuales teniendo en cuenta determinadas condiciones como el clima, el suelo, la topografía, la vegetación y las prácticas de conservación de suelo. Esta ecuación es un modelo paramétrico en el que se tienen en cuenta 6 factores, los cuales corresponden a las características ambientales determinantes de la erosión. Estos factores son los siguientes. El factor A nos representa el valor promedio de las pérdidas de suelo anuales, dadas en toneladas por hectárea por año. El factor R o factor de erosividad de la lluvia representa la capacidad de la lluvia para producir erosión. El factor K expresa la susceptibilidad del suelo a sufrir pérdidas de suelo por erosión. El factor LS o factor topográfico pues corresponde al efecto combinado de la longitud y el ángulo de inclinación de las laderas a la que se esté estimando la pérdida de suelo. Y el factor C o el factor vegetación pues corresponde a la cobertura del suelo. El factor P se refiere a las prácticas de conservación que se realicen en los suelos. Continúe, compañero. Bueno, pues por mi parte, pienso que la compañera Andrea Tovar ya explicó muy bien sobre este tema y la verdad no tengo nada más que decir. Espero continúe el compañero. Bueno, sí, pues retomando como tal el tema que habla la compañera, pues la cuantificación de la erosión de los niveles de erosión pues es más un método cuantitativo de la evaluación indirecta de la pérdida de suelo por procesos de erosión hídrica y pues que corresponden a la ecuación como tal que ya expuso la compañera Andrea. Fernanda. Bueno, pues yo tampoco tengo más que aportar porque eso es lo que yo pues había consultado y creo que mi compañera lo explicó a la perfección, entonces pues no tendría más que aportar. Muchas gracias.
Pues ya como punto final está lo del mapa conceptual. Este fue con el que todos estamos de acuerdo para presentar el trabajo, ¿sí? Sí, compañera. Sí, compañera. Sí, pues en este, como miramos, está bien estructurado. Habla sobre la erosión hídrica, los tipos de desplazamiento del material edáfico, tenemos lo que es cuantificación, las principales consecuencias del suelo, el manejo. Entonces, pues, considero que está bien estructurado para la presentación final del trabajo. Hola. Sí, listo, Sí, compañero. Pues yo estoy de Listo, acuerdo con el compañeros, mapa. entonces, ¿algo más que aportar? pues por Compañeros, ahora no. pues, sería como bueno pues, hablar acerca, o sea, como definir como tal cada punto del mapa y dar pues como una breve descripción sobre lo que es la erosión, que ya lo hemos hablado durante como tal con las Bueno, pues preguntas como orientadoras, bien pero el mapa lo indica, la erosión del suelo es el desplazamiento del material edáfico y una de las principales causas de la degradación de los suelos. En los tipos encontramos la erosión hídrica, la erosión química, la erosión gravitatoria y la erosión eólica. ¿Alguien que por favor explique lo de la erosión hídrica? compañeros, pues la erosión hídrica pues, es prácticamente como tal, como lo dijo usted, es la pérdida del suelo por motivo de pronto del agua o del aire, provocando pérdidas de minerales o microorganismos. Hay pérdidas tanto físicas, que es en representación, digamos, a la compactación y el deterioro del suelo, en el aspecto químico, que es pérdida de nutrientes, acidificación y salinización. A nivel biológico es la pérdida del banco de semillas y como tal de los microorganismos. Listo, pues como lo bien lo indica el compañero, ahí también tenemos que tener en cuenta las causas en actividades humanas y las causas naturales. En las actividades humanas es remover la vegetación y dejar el suelo expuesto, expansión de la frontera agrícola y agricultura intensa y sobrepastoreo y cambio climático. En las causas naturales, las fuertes lluvias, fuertes vientos, inundaciones crecientes, sus susceptibilidad del suelo y pendientes muy inclinadas. Por favor, Andrea, nos colabora con las principales consecuencias del suelo. Bueno, compañeros, también quisiera, antes de hablar de las consecuencias, hablar un poquito de la erosión eólica, que es, esta se da por acción del viento. Entonces, hay veces que de pronto no la consideramos, pero la erosión eólica principalmente se puede dar en la preparación de los suelos, en la preparación del terreno, como se hablaba en otro curso. Esto puede ser por acción de la maquinaria agrícola, por ejemplo, el mal uso, el uso indebido de ellas, porque, por ejemplo, cuando el suelo está muy húmedo, pues tiende a que haya compactación. Y cuando hay, también incide mucho el clima, ¿no? Porque esto, por ejemplo, cuando estamos a plena sol y vamos a operar una maquinaria y el suelo está muy seco, pues entonces, y hay acción del viento, entonces se nos va a llevar el suelo en forma de polvo. Si se ve mucho polvo, pues ahí esas partículas se nos está yendo gran parte del suelo. Entonces, esta es la erosión eólica. Listo. Entonces, compañera Fernanda nos colabora con las consecuencias, con la cuantificación o con el manejo. Bueno, compañeras, esto también pues quisiera hablar de las consecuencias. Bueno, las principales consecuencias de la erosión como tal, ya sea la erosión hídrica, la erosión eólica, la erosión química, pues entonces podemos encontrar que se nos pierde la capacidad del suelo para infiltrar y retener el agua.
También la pérdida de su estructura, se aumenta pues el riesgo de la compactación, se pierden partículas, se pierden minerales, materia orgánica, nutrientes, se disminuye la profundidad efectiva del suelo, se afecta su calidad productiva, en general pues su fertilidad, se vuelve un suelo infértil. Y también hay pérdida de biodiversidad y principalmente pues los microorganismos que juegan un papel muy importante en la fertilidad del suelo. Sí. Compañero Camilo, ¿nos Continúa. colabora con el manejo, por favor? Compañero, quiero Bueno, en hacer una cuanto al intervención ahí. manejo, Compañeros, les quería hablar también sobre la erosión hídrica como tal, que es pues, o sea, algo fundamental en estos tipos de erosión y pues, que son causadas también por inundaciones, pérdidas de materia orgánica y deslizamiento. Como hablaba la compañera Andrea, la erosión eólica y la erosión hídrica se puede pues, clasificar, digamos, el tipo de pérdida que se genera en toneladas por año. Y se dice que de 10 toneladas pues, se clasifica como ligera, de 10 a 25 toneladas se clasifica como baja, de 20 a 50 toneladas pues, se menciona que es moderada, y mayor a 100 toneladas pues, que ya se define como un tipo de erosión muy alto y pues, que ya es un suelo extremadamente deteriorado. Ya ahorita sí, siga, compañero, disculpe que lo interrumpí. listo. En cuanto al manejo de estos tipos de erosiones, podríamos utilizar lo siguiente: eh, evitar el pastoreo excesivo, eh, sembrar cultivos en fajas, en barreras contra el viento, cultivos de cobertura, cultivos en terraza, también cultivos en el contorno, rotación de cultivos, no realizar siembras directas. Ya mencioné barreras contra el viento, que es muy importante, y pues esas son unos tipos de manejos que podíamos implementar. No sé si alguien... Listo, compañeros. Pues de todas maneras la cuantificación, Chicos, la compañera Andrea hola ya nos chicos. explicó anteriormente en la diapositiva. Tengo una última cosa para aportar. Qué pena que les interrumpa. Otro tipo de manejo que se hace, pues como ya decía el compañero, es el manejo de las barreras vivas, pues que se pueden hacer, digamos, para los linderos y todo este tema. Y también, digamos que las partes erosionadas se deben dejar, digamos, sin cultivar. Las partes que ya están erosionadas, entonces se dejan de cultivar, que salga material vegetal, pero entonces, digamos, silvestre, ¿sí? Y esto con el fin de evitar que esa parte vuelva y erosione y tengamos pérdidas de nuestros cultivos. ¿Listo? ¿Alguien más por aportar? Sí, compañera, pues bueno, sería bueno uno de pronto tener en cuenta, digamos, como tal el tema pues, de la erosión en los sistemas productivos, pues también a veces se da por la implementación de monocultivos, donde explotan como tal pues la tierra al máximo, eh, digamos, no generándole sombrío en ciertos puntos, entonces todo esto hace que se dañe como tal pues los terrenos. Sí, también la remoción de prácticamente la mayoría de la cobertura vegetal, entonces simplemente se deja la planta pues que como tal pertenece al cultivo y se eliminan las demás especies que vayan ahí en cobertura. Entonces, pues esto también es un error como muy común y que contribuye a la erosión del suelo. Entonces, lo ideal sería, pues, por ejemplo, conservar las arbences y pues principalmente las arbences nobles, ¿no? Para no dejar el suelo totalmente expuesto o desnudo.
Listo, compañeros. Entonces, ¿algo más por aportar? Compañera, pues ya creo que la verdad se ha como tal encerrado la temática para esta fase. Pues se ve que todos los compañeros tienen como claros los conceptos de cada punto. Entonces, pues yo creo que ya sería como dar por terminada la reunión. No sé ustedes qué opinan. Ah, listo, compañeros. Entonces, pues, de todas maneras, muchísimas gracias a todos y ya queda listo el trabajo para subirlo en torno de evaluación. ¿Listo? Bueno, gracias a todos, compañeros. Listo, compañeros. Bueno, feliz día y que estén bien. Gracias, igualmente. Bueno,